todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Gracias te damos, Señor. Buenos días, amada Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Los saluda el pastor José Hermosa. Hoy día de ayuno y santa cena para nuestra iglesia. Vamos a empezar este culto con una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por este día, oh Padre Santo, en el cual, Señor, bendito Dios, todos nos reunimos, Señor, a través, Señor, bendito Dios, del internet, papito lindo, para escuchar tu palabra, Señor, bendito Dios, para escuchar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor, oh Padre Celestial. Te damos gracias, oh Padre Santo, pedimos de ti sabiduría, Señor, oh Padre Santo, inteligencia, conocimiento de ti. Ayúdanos, bendito Dios, oh Padre Santo, a entender tu voluntad y a andar en tu voluntad, Señor. Oh Padre Celestial, que el amor por ti crezca en nuestros corazones cada día, papá. Ese amor al prójimo, ese amor a tu iglesia, crezca también, Señor, en nuestros corazones. Oh Padre Santo, suple toda necesidad de tu iglesia, papá.
Suple toda necesidad de cada uno de nosotros, Señor, esa necesidad de ese pan del cielo, Señor, bendito Dios, de ese maná de lo alto, Señor, que alimenta nuestro ser, nuestro cuerpo, papito lindo. Oh Dios Todopoderoso, oh Padre Celestial, ayúdanos en este día, Padre, y bendice tu iglesia, Señor, y guíanos en todo, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, que hagamos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8. Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8. La palabra del Señor dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Verso 8. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te agradecemos por tu palabra, Padre, y te pedimos, Señor bendito Dios, que tú nos hables, Señor, oh Padre Celestial, a través de las Escrituras, papito lindo, habla nuestras vidas, Señor, y suple esa necesidad, Señor, en nuestras vidas, papá, con tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito Dios, oh Padre Santo, danos, Señor, esa sabiduría, papá. Y declaramos, Señor, que tu preciosa semilla, que es tu palabra, caerá en el corazón de tus hijos, Señor, y de toda persona que escucha, Señor, y dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy día vamos a meditar sobre esta porción de la palabra del Señor. Isaías, el libro de Isaías. Isaías significa, hermanos, ese nombre significa Jehová salva, o Jehová es la fuente de salvación. Jehová salva, o Jehová es la fuente de salvación. Eso es lo que significa el nombre de Isaías. Y es verdad, habla mucho del Mesías. Este profeta habla mucho del Mesías. Se le llama a veces el quinto evangelio, o el evangelio del Antiguo Testamento, porque habla mucho de Jesucristo, de la venida del Señor, de su segunda venida. Habla mucho del Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Y Isaías recibe un llamado muy joven, cuando era muy joven, más o menos 20 años él tenía, y recibió el llamado y la misión en su trabajo profético. Cronológicamente este capítulo debería ser el primero, y los 5 capítulos lo ven los comentaristas como una síntesis del libro de Isaías. Pero este capítulo 6, cronológicamente estudiado por las personas que estudian la palabra del Señor, debería ser el primer capítulo, porque acá comienza el llamado de Isaías, el llamado profético, el llamado a una misión profética que tenía que cumplir. Y él tenía 20 años, o sea, él puede llamar a jóvenes, amén. Con un propósito grande, sí, amén. El Señor lo puede hacer, amén. Él llama a jóvenes, hasta a niños, amén, para cumplir su voluntad, ancianos y de toda condición que pueda tener el hombre, ¿no? O de toda raza, el Señor puede llamar para cumplir su propósito en ellos, amén. Entonces,
acá vemos el llamado y la misión que Dios le va a encomendar al profeta Isaías. Entonces, Isaías era un hombre de la clase noble, era un hombre que fue educado, ¿no?, en la nobleza de Judá, nació en Jerusalén, se codeaba con los reyes y autoridades del gobierno y por eso se le da el nombre de profeta político. También se le conoce como profeta político. Fue un profeta que tuvo una gran preparación académica, hermanos, cultural, política y literaria. Se ve también en sus escritos, ¿no?, un hombre que tenía esa preparación. Profetizó en el tiempo del rey Jotán, del rey Acaz y Ezequías. El rey Usías acaba de morir, ¿no? Fue un buen rey. Y viene su hijo que fue Jotán. Amén. Y este rey también de Judá, entonces da en el reinado de Judá. Este rey Jotán también hizo lo bueno, pero no como su padre. Hizo lo bueno delante del Señor, ¿no? Jotán. Y de ahí viene, después de Jotán viene el rey Acaz, que era hijo de Jotán. Este sí no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no? Fue un hombre que hasta sacrificó a su hijo en el fuego. Entonces, un hombre con idolatría en su corazón, con costumbres paganas, ¿no?, tradiciones paganas, y se descarrió. Amén. En ese tiempo también Dios le dio palabra a Isaías para que profetice en contra de este rey por su mal comportamiento, ¿no? Y después de este rey Acaz, muere Acaz y sigue el rey Ezequías, un rey conocido también, ¿no? El rey Ezequías enfermó, ¿no? Y Isaías con la palabra de Dios lo sana. ¿Se acuerda? Que Dios manda a Isaías que le diga, pues, ¿no? Prepárate, ¿no? Prepara todas tus cosas, ponga en orden todas tus cosas porque vas a morir, ¿no? Y este hombre clamó a Dios, lloró, ¿no? Y le dijo al Señor, pues, ¿no?, que le diera más tiempo de vida, que lo sanara, ¿no? Y el Señor escucha su clamor y le hace volver a Isaías a hablarle y le prolonga 15 años más de vida. Amén. Este es el rey Ezequías. Entonces, en esos 15 años más de vida, él comete un error, ¿no? El error de que cuando vienen los babilonios para ver su salud, ¿no?, para visitarlo, pero en sí era con un sentido político, que lo visitaban con un fin político, y llegan los babilonios y él comete el error de mostrarle todas las riquezas que había en el templo de Dios, todas sus riquezas. Entonces los babilonios, pues, cuando traman, pues, después saquear a Jerusalén, y cuando conquistan Jerusalén saquean todo, sabían dónde estaban sus riquezas, dónde estaban guardadas, ¿no? Y al Señor esto no le agradó. Amén. Y da también una sentencia contra este rey Ezequías. Luego reina Manasés, hijo de Ezequías. Este sí era un rey perverso completamente, ¿no? Restaura, pues, los lugares altos donde se sacrificaba, pues, a los ídolos, y comienza, ¿no?, a corromperse totalmente. A través de este rey muere Isaías. Cuenta la historia, cuenta el Talmud de los judíos, que fue aserrado en dos. Lo pusieron en un tronco hueco y lo aserraron a Isaías. Así murió Isaías, según lo escrito en el Talmud. Amén. Según la tradición judía. Verdaderamente a veces el cumplir la voluntad del Señor trae esas cosas a nuestras vidas, ¿no? Muchas veces nosotros ya hemos experimentado burlas, persecuciones por dar la palabra del Señor, por cumplir lo que Dios nos ha encomendado hacer. Y esto también lo vemos en la Biblia, con diversos personajes de la Biblia que fueron perseguidos, hermano, fueron vituperiados, fueron muertos por cumplir la voluntad del Señor, por predicar la palabra de Dios. Amén, por enseñar la palabra del Señor. Estos reyes, pues, hubo reyes buenos y hubo reyes malos, pero en este tiempo, hermanos, donde estaba reinando Usías fue un buen rey, ¿no? Usías fue un buen rey, y esto lo había
tenido Isaías en su corazón y lo vio como un hombre, se puede decir, a seguir, un hombre ejemplo para él, un hombre que llevó a Israel a victorias. Pero este es el momento en que Isaías, este profeta, donde comenzó a manifestar el potencial que Dios había puesto en él. Amén. Isaías tenía un potencial, así como tú y yo teníamos un potencial que es puesto, una capacidad que Dios ha puesto en nosotros para cumplir y para vivir el propósito que Dios quiere en su vida, que Dios lo ha encomendado en esta tierra. Pero a veces, hermanos, miles y millones de cristianos viven por debajo de esas posibilidades. Están atrapados en surcos de rutinas inalterables, ¿no? Una rutina diaria, ¿no? Y no damos de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado. Si Dios ha puesto ese 100% en nosotros a veces damos el 20 o el 10%, y a veces nada de ese porcentaje. Muchas veces estamos muy ocupados, pero se siente pues que las vidas son estériles. Están activos, pero sienten que no logran mucho, ¿no? ¿Qué falta en esta vida de descontentos? ¿Qué nos falta? Muchas veces hemos experimentado esto. ¿Qué nos falta? Una de las respuestas es que no hemos experimentado o hemos dejado la aventura de rendirnos por completo ante Dios. Acá vamos a ver a un hombre que se rindió por completo ante Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa eso, hermano. No nos rendimos por completo a Dios. Dejamos ciertas cosas en las cuales nosotros manejamos, somos amos absolutos de eso, de esas áreas de nuestra vida. Y no nos rendimos por completo al Señor en esas áreas. Amén. En otras áreas sí le decimos amén, pero en otras áreas de nuestra vida no le decimos amén. Amén. Así es. Le damos, por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Le damos, pues nos rendimos a Él en nuestra vida matrimonial, pero no nos rendimos a Él en nuestras finanzas, en nuestros bienes, ¿no? Hay cosas que no queremos que Dios lo toque, o decimos, sí, Dios es el dueño, pero en la vida real, en la práctica, hermanos, seguimos nosotros siendo los dueños. Y eso hay que corregir, por eso que nosotros no nos sentimos bien, hermano, porque no andamos en la voluntad de Dios, ¿no? Se está perdiendo el gozo, ¿no?, de participar en la obra más grande de esta tierra si eso ocurre. Si no nos rendimos por completo, hermanos, a la voluntad de Dios, nos estamos perdiendo el gozo de participar en la obra más grande de esta tierra. Dios nos ha mandado a cumplir una misión, una obra. Amén. Si no la cumplimos, no vamos a experimentar ese gozo en el Señor. Necesitan, ¿no?, decir como Isaías, necesitamos decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Una rendición total de este profeta, de este hombre que conocía a Dios desde muy pequeño. Tenía a Dios, ¿no?, siempre en consideración en su vida. Y él al final, en el verso 8, dice, heme aquí, envíame a mí. Y en su voluntad habrá gozo. Recuerden que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable a los que le aman. Amén. Entonces, cuando experimentamos su voluntad, eso quiere decir, cuando experimentamos nosotros su voluntad, caminamos en su voluntad, ¿habrá gozo? Sí, habrá gozo, habrá sentido en nuestra vida, habrá esa pasión en nuestra vida. Y es esa pasión, hermano, en nuestro corazón que nos lleva pues a soportar muchas veces las burlas, ¿no?, muchas veces las persecuciones, como soportó Isaías. Isaías fue un predicador, hermano, como Jeremías. Predicaba, pero tanto era la maldad en Israel que no le hacían caso. Nadie le hacía caso. Pero él predicaba la palabra del Señor. Él predicaba el mensaje que Dios había puesto en su boca. Amén. ¿Y qué es lo que lo mantenía a Isaías predicando la palabra de Dios, cumpliendo su misión profética, hablando del Mesías? ¿Qué es lo que lo mantenía? Amén. Andar en la voluntad de Dios. Dios ponía su gozo, ¿no?, y ponía esa fuerza, esa pasión, ese ardor en el corazón para que él siguiera. Amén. Y nosotros, si vamos a caminar en la voluntad de Dios, hermano, va a venir ese gozo, va a estar presente ese gozo.
Amén. Va a estar presente ese gozo. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Porque muchas veces no le hemos dicho así al Señor. Como Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Envíame a mí. Envíame a predicar, no solamente en un sentido evangelístico, mucho se toma esto en un sentido evangelístico, pero también es en un sentido, hermano, recuerde que él fue llamado no solamente a predicar a las naciones, sino fue llamado también a predicar a su pueblo de Israel, a anunciar del Mesías. Amén. Entonces, eso también es aplicable a la enseñanza. El Señor, cuando tú le dices, heme aquí, envíame a mí, de repente te levanta como un maestro. No necesariamente como un evangelista, te puede levantar como un maestro, como un pastor. Amén. Que son funciones diferentes a un evangelista, a un apóstol, como un profeta. Amén. El Señor tiene llamamientos para cada uno de nosotros. Amén. Para su servicio. Heme aquí, envíame a mí a hacer una tarea. Amén. ¿Cuál es la tarea que tú quieres que yo haga, Señor? Yo quiero andar en tu voluntad. En tu voluntad encontraré el gozo, encontraré esa pasión. Amén. Ese fuego en el corazón. ¿Cómo podemos hacer que estas 5 palabras, hermanos? Si usted ha visto ahí, hay 5 palabras. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo podemos hacer que estas 5 palabras nos cambien por completo? Y vamos a responder a esto con 3 cosas que he apuntado aquí, que dice, debemos ver a Dios primeramente como Él es. Debemos ver a Dios como Él es, conocerlo verdaderamente como Él es. ¿Cómo lo conocemos a Dios como Él es? A través de las Escrituras. Amén. No es que nosotros nos ideamos un Dios en nuestra mente, así es Dios, no. A veces pues nos ideamos de Dios, hermanos, de un Dios pues que no está de acuerdo a la Biblia, no está de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Tenemos que ver a Dios como Él es. Isaías vio a Dios como Él es. Dios se mostró a Isaías. Amén. Dios se mostró a Isaías y Él lo conoció, Él lo vio. Amén. Nosotros también podemos ver como Isaías. Lo que le mostró a Isaías está escrito. Está aquí en este pasaje bíblico que hemos leído. Y también debemos ver a Dios como es. Amén. Como es. Vamos a dar lectura nuevamente del verso 1 al 4, capítulo 6 de Isaías. Dice así, en el año que murió el rey Uzías. ¿En qué año fue? Su llamamiento, en el año que murió el rey Uzías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían estos serafines el uno al otro? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El templo se llenó de humo. La casa del Señor se llenó de humo y temblaban, dice, los quiciales de las puertas. Amén. La gloria del Señor estaba presente. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, primeramente hay que ver esto que Isaías vivió en un tiempo de iniquidad en la historia de su nación. No le tocó vivir un momento grato. ¿No? Vio a una nación que se corrompía cada vez más y más. Una nación que abrazaba la idolatría. Una nación que hacía cosas desagradables al Señor. ¿No? El pueblo se había olvidado del Señor y la violencia, hermano, llenaba la tierra. La inmoralidad y el vicio corrían desenfrenados. Amén. Esto le parece, pues, creo que está ocurriendo también en nuestro país, está ocurriendo en el mundo, donde hay demasiada violencia, donde hay bastante inmoralidad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y el vicio, ¿no?
corre desenfrenadamente. Amén. Hay mucha maldad en esta tierra. Entonces, Isaías le tocó también vivir ese tiempo. Y todavía era un pueblo llamado, el pueblo escogido de Dios, era el pueblo de Israel. Amén. Y ocurrían estas cosas. Entonces, Dios en ese tiempo lo va a llamar. Dios sabe, ¿no?, que su pueblo se va a corromper y Dios lo llama. Amén. Lo llama a predicar, a ser un predicador, a ser un profeta. Isaías había puesto mucha esperanza para la nación en el rey Usías, pero este había muerto. Amén. Este había muerto. El rey Usías, le vuelvo a repetir, fue un buen rey, un rey al cual Dios en su palabra, ¿no?, esto lo encuentra en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, habla del rey Usías. Fue un gran rey con un apogeo, con una gloria en Israel tremenda. Dicen los historiadores que después del rey Usías, Israel no ha mostrado esa gloria que tuvo con el rey Usías. Fue un rey temeroso de Dios, ¿no?, un rey que conquistó a los filisteos, dominó a los filisteos, a los árabes y amonitas. Fue bendecida la nación durante su periodo, como ningún rey después de él. Un rey que gobernó 52 años, temeroso de Dios, y la nación por lo tanto había sido bendecida. Amén. Y esto lo describe también Isaías, ¿no?, que habían prosperado grandemente en el periodo de este rey Usías. Dios había bendecido. El único error de ahí de Usías, se puede decir que un día se llenó de orgullo, hermanos, ¿no?, y fue al templo a quemar incienso para Jehová, cosa que no le era su función. Amén. Cosa que Dios no le había ordenado a él. Para eso había los sacerdotes. Pero él se llenó de orgullo y lo hizo. Amén. En un momento de arrebato lo hizo y eso le costó. Dios le dio lepra. El castigo fue directo hacia este rey, ¿no?, y le aconteció la lepra. En ese mismo momento, ¿no?, brotó la lepra en su cuerpo. Amén. Y fue Dios que lo castigó de esta manera. Fue el único error, hermano, que tuvo. Muchas veces así, hermano, una mala decisión podemos echar a perder abajo todo un ministerio, toda una vida. Amén. Ejemplar. Esto ocurrió con el rey Usías. Pero así con todo, ¿no?, Dios lo llama que fue un gran rey en su libro. Un buen rey que hizo lo recto delante del Señor. Es como la vida de David. David cometió este pecado con Betsabé, pero Dios dice, no, David fue un hombre que tenía un corazón como el mío. Amén. Un error que haya cometido no le malogra para Dios toda la buena vida que él ha tenido. Amén. En ese sentido, él lo sigue llamando un buen rey. Que tuvo consecuencias de su pecado, sí, hubo consecuencias. Amén. La enfermedad, la lepra se le pegó. Amén. Pero siguió siendo temeroso de Dios. Amén. A través de su hijo Jotán comenzó a seguir gobernando, ya que con lepra no podía gobernar, ¿no? Tenía que estar enclaustrado ahí en su palacio, en su casa, ¿no? Pero a través de su hijo Jotán, que fue regente entonces, comenzó a reinar. Amén. Pero fue un gran rey. Fue un hombre ejemplar. ¿Que tuvo un error? Amén, tuvo un error. ¿Pagó su error? Sí, pagó su error. Pero así, con todo, fue un hombre extraordinario que Dios usó para su gloria, para bendecir a su pueblo. Amén. Amén. ¿No? Entonces, Isaías, pues, ¿no?, de 20 años, había gozado este tiempo del reinado de Usías. Había gozado de este tiempo. Era un hombre temeroso de Dios. Pero llegó el momento que Usías parte a la presencia de Dios. Y entonces ahí va a tener una confrontación Isaías, ya que él había puesto de repente toda su confianza en él. Se había confiado en este hombre de Dios para que la nación pues siga caminando rectamente. Y va a tener
se puede decir, una crisis emocional. Va a haber un momento en que él, no, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Ya partió Uzías, y ahora que le toca a Israel. Ahora Isaías se tenía que dar cuenta que su única esperanza debía ser el Señor. Amén. En ese momento, yo creo que Isaías se preguntaba ahora qué va a ser de la nación, qué va a ser de esta nación, ¿no? El rey Uzías, un hombre de Dios, había partido. Entonces Dios le va a dar a Isaías una palabra. Y en ese momento, hermano, porque Isaías era un hombre de la clase noble, era un hombre bien preparado, era un hombre pues que conocía al rey, ¿no? Conocía al rey. Hasta se cree que a pesar de su corta edad era consejero del rey, tenía esa relación con el rey. Por eso que él lo menciona ahí en su libro, ¿no? Que escribe, lo menciona al rey Uzías 2 veces. Amén. Porque para él era una persona, ¿no? Donde él había depositado de repente su confianza, la confianza de que vaya bien el pueblo de Israel a través de él, ¿no? Pero las cosas pasan, los líderes pasan, hermanos, ¿no? No somos perpetuos aquí en esta tierra, y es lo que ahora él se encuentra enfrentando esta experiencia, ¿no? Y Isaías se da cuenta ahora que su única esperanza debía ser el Señor. Amén. La única esperanza es el Señor, ¿no? El Señor se llevó a Moisés, ¿no? Y es a Josué que le da el llamado ahora a seguir, ¿no? Y Josué tiene que ahora confiar en el Señor. Antes estaba ligado a Moisés, pero ahora tiene que confiar en el Señor, ¿no? Josías también había puesto su confianza en este rey, pero ahora tiene que confiar en el Señor. Isaías 2:22 dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? ¿No? Nosotros no podemos estar confiando en el hombre, hermano. Amén. Los hombres pasan, ¿no? Los líderes pasan, los buenos hombres de Dios también pasan. Amén. No, nadie es eterno acá en la tierra. Entonces no podemos estar pues toda nuestra confianza puesta en una persona, ¿no? Si no fuera por esto o aquello, o por aquella persona, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿No? Nos surgimos, no prosperamos. No es así. Amén. Nuestra confianza debe ser puesta en Dios, el Todopoderoso. Amén. El que todo lo puede, nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, a veces, ya que los políticos son incapaces de resolver la raíz de los problemas, solo Dios puede hacerlo, hermano. Amén. Solo Dios puede hacerlo, porque a veces ponemos confianza en los políticos, ¿no? A veces nos alejamos de la palabra del Señor, de la Biblia, nos dejamos de leer nuestra Biblia, y a veces ponemos nuestra confianza en los hombres. Toda nuestra confianza está a veces en los clientes, ¿no? Si se me va este cliente, ¿qué será de mi vida? ¿No? Si se va otro, aquello. A veces ponemos toda nuestra confianza, ¿no? Al alejarnos de la palabra del Señor, dejamos de ver la gloria del Señor, dejamos de ver quién es nuestro Dios. Amén. Y debemos ver a Dios como es. Dios es eterno. Amén. Dios estaba ahí. Amén. Dios está con Isaías, Dios estaba con Uzías, y Dios estaba con su pueblo. Amén. No debemos sentirnos desamparados. Amén. No debemos sentirnos desamparados. Dios puede hacerlo, porque muchas veces ponemos la confianza hasta en los políticos, hermano, ¿no? Creemos que Él va a cambiar nuestra economía. Tenemos toda esa confianza en la economía de nuestra nación, que está en crisis. Creemos que va a cambiar los problemas que hay pues en la sociedad. Y a veces ponemos toda nuestra confianza en Él, cuando la palabra del Señor dice en Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Si Dios no está metido en el asunto, hermano, en vano será todo, ¿no? Es Dios el que puede cambiar nuestra vida. Es Dios que puede cambiar la vida de las familias, que es la célula pues de la sociedad. Es Dios quien puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar todo un pueblo.
que puede traer un avivamiento y cambiar toda una nación. Amén. Es Dios. Por eso que toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Amén. En Dios. Y eso es lo que está aprendiendo Isaías. Isaías es lo que está aprendiendo. Y Dios le va a enseñar. Amén. Dios le va a decir: oye, Isaías, tengo un nuevo comienzo para ti. Tengo un nuevo comienzo para ti. Amén. Antes me conocías de oídas, pero ahora no, me vas a conocer verdaderamente como soy yo. Tus ojos me van a ver. Amén. Y es una experiencia que va a tener Isaías, un hombre también de Dios. Amén. Pero no tenía ese llamado todavía. Amén. En su momento de incertidumbre de Isaías, él va al templo. Y es lo que todo hermano debe hacer. En un momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, de ahora qué pasará, ¿no? En un momento de repente hasta de pánico. ¿A dónde debes ir, hermano? Al templo. Amén. Debe buscar al Señor. Amén. Debe buscar de Dios. Amén. A eso debemos buscar cuando pasa estas cosas en nuestras vidas. Cuando pasa a veces un dolor emocional. ¿A dónde debemos buscar? Al Señor. Amén. Que Él tiene respuesta para todo. Él tiene respuesta para nuestras vidas. Él tiene una palabra para nuestras vidas. Amén. Entonces debemos ir. Isaías va al templo donde recibe palabra y la visión de Dios en su santidad. Donde recibe una visión de Dios. Amén. En su santidad. Isaías va a conocer de Dios. Va a verlo al Señor. Amén. Y recibir palabra de Dios. Fue al lugar correcto, hermano. Isaías fue al templo, al lugar correcto. Reconoce que Dios está sentado, hermano, en su trono. El que vio ahí, que vio Isaías, que Dios estaba sentado en su trono. Amén. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. No. Ahora Isaías reconoce que Dios está sentado en su trono a pesar del desastre que se pueda vivir afuera, hermano. A pesar, hermanos, de la pandemia que estamos viviendo, de la crisis económica que todo el mundo habla, ¿no? De la violencia que se da, de tanta violencia, de tanta delincuencia que se da, hermano. A pesar de eso, Dios sigue sentado en su trono. Amén. Dios no está nervioso, no está apurado. Él está sentado en su trono, hermano. A pesar de los problemas que de repente tú estás pasando, a pesar de las pruebas que están aconteciendo en tu vida, Dios, ¿dónde está? Está sentado en su trono. Amén. ¿No? En su trono. Dice aquí que el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué maravilloso, hermano. Que nuestro Padre Celestial no está asustado. Amén. Que nuestro Padre Celestial pues, no está nervioso. ¿Qué voy a hacer ahora? Uy, las iglesias han cerrado. ¿Qué voy a hacer? No está así, hermano. Él sigue sentado en su trono. Él es soberano. Él tiene el control de todo. Amén. El Señor, el Dios Todopoderoso, el que es nuestro Padre, no nos ha dejado, hermano. Se cerraron esas iglesias, esos locales de oración, pero yo creo que las iglesias se abrieron en cada familia cristiana. Amén. En cada familia cristiana. Ahí ahora leemos la palabra del Señor. No, tenemos más tiempo para leer la palabra del Señor, para reflexionar en la palabra de Dios, estar juntos, estar reunidos, practicar el amor entre nosotros. Amén. Tanta bendición, fortalecer la familia, las relaciones padre-hijos, entre los propios hijos, entre hermanos. Amén. Entre los padres. Amén. Nunca perdemos, hermano. Somos gente bendecida. Amén. El cristiano es bendecido. Gloria al Señor. ¿No? Entonces, acá vemos, pues, ¿no? Reconoce que Dios está sentado en su trono a pesar del desastre que se pueda vivir afuera. Lo buscó en el templo donde muestra su gloria, hermano. Ahí donde muestra su gloria. Cuando se abra la casa de oración, usted debe ir a la casa de oración. Dios muestra su gloria ahí, muestra su palabra. Amén. Muestra la alabanza, a través de la alabanza, a través de la oración, se muestra la gloria del Señor, a través del mensaje de la palabra, se muestra la gloria, amén. En la casa de oración no se raja de Dios, se habla bien del Señor, amén. No se habla blasfemias, ahí usted va a encontrar la gloria de Dios, amén. La gloria del Señor. Usted es más, usted tiene
es templo del Espíritu Santo. Si usted es cristiano, usted es el templo del Espíritu Santo. El Señor vive en usted. Búsquelo. Amén. No, en su interior está. Él vive. No permita que se apague. No permita que se contriste el Espíritu Santo que vive en su corazón. Amén. Vive en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu usted verá la gloria de Dios. Amén. David dijo en el Salmo 29:9, en su templo todo proclama su gloria. Amén. En su templo todo proclama su gloria. Esto lo sabía Isaías. Por eso, ¿dónde va? En el momento, ¿no?, donde él necesitaba, ¿no?, en un momento de incertidumbre, necesitaba una palabra, fortalecer su fe. ¿Dónde va? Al templo del Señor, a la casa de Dios, porque todo proclama su gloria en el templo. Amén. Versos 2 y 3 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, dice, por encima, ¿no?, del trono alto y sublime donde estaba el Señor ahí sentado. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Amén. Serafines, había serafines, tipo de ángeles. ¿Qué significa la palabra serafines? Significa abrazadores. Amén. Cubrían. Los serafines cubren la santidad de Dios, protegen la santidad de Dios. Todo que atenta contra la santidad de Dios, los serafines para eso están. Amén. Para proteger la santidad del Señor. Amén. Los serafines cubren esa santidad de Dios. Amén. La santidad de Dios no puede ser vulnerada. Amén. No puede ser vulnerada. Todo que atente contra la santidad de Dios es destruido, hermano. Tiene un tiempo que será destruido. Amén. Por eso que el mensaje que Dios le va a dar a Isaías es un mensaje que busque el arrepentimiento de la persona, porque Él no quiere destruir a la persona. Amén. No quiere destruir a la gente. Amén. Entonces, por lo tanto, ahí se muestra la santidad del Señor. ¿Qué se dicen los serafines ahí? Santo, Santo, Santo. Amén. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Daban voces, dice estos serafines, diciendo Santo, Santo, Santo. La iglesia, hermana, necesita otra visión de Dios, no solo de su amor. Muchas veces solamente muestra esa visión de Dios, de solamente su amor. Y es correcto, el amor de Dios. Dios es amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Pero solamente a veces se enfoca solamente el amor de Dios. Y nos olvidamos, ¿no?, de lo que está viendo Isaías, de lo que está oyendo Isaías. Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿es santo? Amén. Él es santo. Solamente no tenemos esa visión de Dios que solamente es amor, pero también Él es santo, hermano. Él es santo, santo, santo. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar que Dios es amor, amor, amor. Amén. Recalca mucho su santidad. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Por eso que lo recalca mucho. Amén. 3 veces. Santo, santo, santo. Es el mensaje que Dios le está dando al darle esta visión a Isaías. Amén. Lo que cuando Dios se muestra en visión a Isaías no es pues, no, bueno, lo que sea, yo me mostraré a Isaías como sea. No, tiene un propósito. Amén. Y esta palabra que se está compartiendo hoy tiene un propósito de mostrarnos que Dios también es santo. Amén. No solamente es amor, es santo. Amén. Él es santo, santo, santo. Él es justo. Amén. Es un Dios santo y justo. Nuestro Dios es un Dios santo y justo. ¿Y que actúa en juicio?
actúa en juicio. A ella no le gustó a veces. A ella no les gusta a las personas cuando se habla de esto. Actúa en juicio, pues, hermano. ¿Por qué? ¿No? ¿Va a venir la gran tribulación? Claro. Entonces, ¿qué es eso? ¿No es el juicio de Dios sobre las naciones, sobre este mundo? ¿No va a ser derramado las copas de las iras? Amén. Sobre este mundo. ¿No va a haber un juicio ante el trono blanco que hablan las Escrituras? Claro. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pero eso no quiere decir que Dios no va a juzgar a las naciones, no va a juzgar a los hombres por sus obras. Va a haber un tiempo que va a haber juicio de Dios. Amén. Y Dios es santo y es justo. Por eso que va a haber un juicio. Amén. Para que Dios sea justo es porque Él hace juicio. No se puede decir que es justo si no ha habido un juicio. Él es santo y Él es justo y actúa en juicio. Amén. Es más, en 1 Corintios 11 dice que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Para que no seamos juzgados por el Señor. Como hijos de Dios, ¿no? Como siervos de Dios, como cristianos, si no andamos correctamente, ¿no? Dios nos da la oportunidad, nos habla y nos dice: examínate y arrepiéntete de eso. ¿Para qué? Para que no seas juzgado por mí. Amén. Bien claro está en 1 Corintios capítulo 11 esto, que habla, ¿no? Que debemos examinarnos para no ser juzgados por el Señor. Amén. El arrepentirnos, ¿no? Nos va a librar del juicio de Dios. Amén. Cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y eso es lo que nos libra también del juicio de Dios. Amén. El arrepentimiento, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces tenemos que conocer también a Dios tal como Él es. Y Él es santo y Él es justo. Él es amor. Amén. Es amor. Pero no solo es amor. Amén. Como muchas veces, a veces le damos un énfasis a eso tremendo del amor, pero no le damos el énfasis que Dios es santo y Dios es justo y que va a actuar en justicia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, nuestro Dios es un Dios santo, justo y que actúa en juicio. Y Él, hermano, nunca nos pidió que pidamos disculpas por Él. Nunca nos pidió que pidamos disculpas por Él. Cuando predicamos, hermano, tómelo o déjelo. No hay otra opción. Amén. Muchas veces la palabra de Dios nos va a golpear. La palabra de Dios no va a ser muy fuerte para nosotros. Pero yo como predicador no puedo decir, pues, no, disculpen por la palabra, de repente ha sido muy fuerte. De repente esta palabra que Dios dio de reprensión ha sido muy fuerte. Disculpen en el nombre del Señor. No. La palabra de Dios que pone en Isaías, que pone en sus profetas, y que puso en Pablo en el Nuevo Testamento, que puso pues en el mismo Jesucristo, amén, en sus apóstoles, en Pedro. Son palabras muchas veces fuertes, hermano, llamando al arrepentimiento. Y no vemos pues ahí a Pablo, disculpe, ¿no? Si la palabra ha sido fuerte, como a veces hasta se escucha en predicadores, ¿no? Que dan la palabra del Señor, ¿no? Disculpen por lo que, ¿no? Si la palabra ha sido fuerte. Tú no tienes por qué pedir disculpas si tú sabes que la palabra de Dios, estás predicando la palabra del Señor, tal como Él te lo indica o tal como está en las Escrituras. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios santo, un Dios justo. Amén. Y Él nos llama también a la santidad, que lo conozcamos así, como Isaías ha conocido a través de esta visión que Dios es santo. Tú también debes conocerlo a Dios de esta manera, que Él es santo. Que Él es amor, hermano. Nadie se está dudando de eso. Él es amor. Y por amor tú eres salva o tú eres salvo. Por amor, ¿no? Tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero también debes entender que Dios es santo, que Dios es justo y que actúa también en juicio. La santidad de Dios la encontramos revelada en la Biblia, especialmente en la cruz. Amén. Claro, ¿no? En la cruz Jesús tuvo que ser santo al 100% para ir a la cruz, ¿no? Y poder vencer ahí. Imagínate si Jesús no fuera santo, ¿no? La muerte lo hubiese, ¿qué cosa? Retenido, no podría escapar. La muerte hubiese tenido potestad sobre Él, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él fue santo, cumplió toda la ley, hermano. A pesar de ser tentado por el diablo, por Satanás mismo, ¿no?
Él no sucumbió, Él no cedió al pecado y cumplió toda la ley. Ahí muestra su santidad. Amén. Jesús fue santo. Amén. Somos llamados a ser como Jesús. Amén. Por lo tanto, a caminar como Jesús caminó en esta tierra, en santidad. Amén. No, porque yo ya soy salvo, ya, no, la gracia de Dios, no, y hablamos tonterías, hermano. Que nos excusamos en eso. Dios no me ha hecho libre. Dios te ha hecho libre, pero no te ha hecho para que vivas en libertinaje. Amén. Dios es santo, Jesús caminó en santidad, y si Jesús vive en tu corazón, entonces, ¿qué va a hacer en ti? Que tú vivas en santidad. Amén. Deja que Jesús guíe tu vida, deja que Jesús no te guíe por los caminos que debes andar y andar en santidad. Amén. Dios se agrada cuando andamos en santidad. Amén. 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 Gloria al Señor. Conozcamos al Señor también en este aspecto, que Dios es santo y es justo. Amén. No solamente es amor. Ojo, que no estoy negando que Dios es amor. Por amor nos santifica, por amor nos va a purificar, por amor lo llama Isaías y le hace ver que Él es santo, porque Él amaba, Él no quería la muerte del impío, como lo vamos a ver. Amén. Amén. ¿No? Entonces, acá vemos pues que la santidad de Dios, ¿no?, la encontramos pues en la cruz, ¿no? Cambiar el punto de vista sobre el pecado también, hermano, no cambia la santidad de Dios. Ahora pues a lo bueno le llaman malo, ¿no? A lo malo le llaman bueno. No hay verdad absoluta, dice. Todo es relativo. Vivimos en este tiempo, ¿no?, donde las cosas, la filosofía de este mundo habla así. Amén. Pero eso no cambia la santidad de Dios, hermano. Eso no cambia. Lo que el hombre puede decir miles de cosas, el mundo puede decir miles de cosas, pero Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y dice Jehová, no, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y sabes lo que utiliza ahí el nombre? ¿Qué nombre se muestra a Dios? Como Jehová de los ejércitos. Imagínate el Señor como el general de generales, vestido, Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para luchar, para traer juicio a la tierra. No se muestra pues como Jehová el misericordioso, Jehová Jireh tampoco. No. Se muestra como Jehová de los ejércitos, hermano. Porque llega un momento, hermano, que Dios, ¿no?, va a traer juicio. Y llega ese momento. Primeramente va a arrebatar a su iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Él viene pronto. Y una vez, ¿no?, pues la iglesia sea sacada de esta tierra, se va a ejecutar la gran tribulación, donde Dios va a juzgar. Amén. Entonces, nuestro Dios es santo y justo. ¿Nuestro Dios nos ama? Sí. Porque nos ama, quiere que caminemos en santidad y en justicia. Amén. 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 Entonces, Dios no se va a comprometer con el mal, hermano. Amén. No se va a comprometer con el mal. Si estamos haciendo algo malo, Él no va, yo respaldo eso. No va a decir así. Si estamos andando en la carne y estamos haciendo algo malo, Él no va a respaldar eso, hermano. Tenga bien en cuenta, si hacemos un mal negocio, Él no va a respaldar eso. Si andamos en corrupción, Él no va a respaldar eso. Si andamos en relaciones ilícitas, Él no va a respaldar eso, hermano. Él no se compromete con el mal. Él es santo, santo, santo. Entendamos eso. A veces no entendemos eso, hermano. No. Él es santo. Si tú eres separada para Dios, tú eres separado para Dios, ¿qué haces, pues, no, en amistad con el mundo? ¿Qué haces, pues, bailando la música del mundo? Por decir, ¿qué haces con esas cosas? Tú eres apartada para Dios. Eres apartado para Dios. Eres santificado. Amén. Eres santo. Amén. Entonces, vemos también que Él odia el pecado. Pues eso, a través de las Escrituras vemos que Él odia, aborrece el pecado y tiene la intención de destruirlo y quitarlo del universo, pues, hermano, ¿no? Y Él está avanzando en esto. Amén. Él quiere quitar eso, el pecado, de todo el universo. Amén. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Es por eso que a veces el hombre no entiende, hermano, hasta que se le habla claro y con fuerza, ¿no?, como es la palabra de Dios. Amén. Le dice uno, pues Dios te ama.
Claro, Dios te ama, pues, ¿no? Y él cree que como Dios me ama, ¿no? También ama todo lo que está haciendo, ¿no? Dios te ama, le dices a un homosexual, entonces Dios me ama, pues, ¿no? Dios me ama, dice a un homosexual. Entonces no necesito cambiar mi estilo de vida si Dios me ama. ¿Para qué? Si Dios me sigue amando. Tal como soy, te ama. El Señor a veces le decimos. Pero eso no, pues no. El Señor te ama a ti como persona, pero quiere quitar de ti el pecado. Amén. Porque Él es santo y Él es justo. Y sabes que si no cambias, no te arrepientes, va a venir juicio sobre ti. Amén. Pero muchas veces nosotros predicamos, pues no, Dios te ama al homosexual, y el homosexual se va contento, pues, porque Dios me ama, no necesito que cambie mi estilo de vida, ¿no? Si Dios me ama, ¿no? ¿Acaso Dios no sea amor? Todavía te dice, ¿no? ¿Por qué? Y nosotros olvidamos, hermano, ¿no? Realmente, ¿quién es nuestro Dios? Pues solamente, ¿no? Le damos lugar al amor de Dios, pero Dios no solamente es amor, Dios también es santo, santo, santo y es justo. Amén. Dios es justo. Nuestro Padre Celestial es justo, es santo. Amén. Y Él va a quitar del universo, ¿no? El pecado, hermano, lo malo, sí, lo va a quitar. Y está avanzando. Cristo viene pronto. Amén. La venida del Señor está cerca. Él viene por una iglesia, por su iglesia. Amén. Preparémonos. Amén. Preparémonos. Y llevemos entonces, nos esforcemos a vivir una vida santa. Amén. Y justa. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué otra cosa, hermano? Debemos vernos a nosotros mismos tal como somos. Versos 5 al 7 del capítulo 6 de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces acá vemos, hermanos, que Isaías experimentó la convicción de pecado al estilo bíblico. Amén. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Hasta Isaías también tuvo que reconocer eso. Amén. ¿No? Él experimentó la convicción del pecado al ver al Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, no experimentamos, no tenemos esa convicción de pecado porque desconocemos a nuestro Dios como un Dios santo, 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 como un Dios justo, hermano, ¿no? Y por lo tanto no desconocemos esa área y no hay una convicción verdaderamente de pecado, que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Amén, que debemos pedir perdón y arrepentirnos. Amén. Y entregar completamente nuestra vida al Señor. Amén. Isaías ya era un hombre de Dios, sí, era un hombre de Dios, un hombre que fue instruido en las cosas del Señor. Venía pues de una clase noble y vivió bajo, ¿no?, el reinado de un rey Osías, que era un rey temeroso de Dios, un hombre que se deleitaba en hacer las cosas del Señor, ¿no? Y Dios le daba victorias y victorias frente a sus enemigos y prosperidad, hermano, este rey. Y Isaías pues no era un malandro, pues, no era un vicioso, no era un borracho, no era un delincuente, era un hombre de Dios. Pero cuando ve la santidad de Dios, hermanos, cuando Dios se muestra a su vida, ¿no?, él reconoce que es un hombre muerto. Por eso dice, ¡ay de mí! Dice con voz de exclamación. ¿Amén? Voz de exclamación, ¡ay de mí! Dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo. Esto no quiere decir que como era hombre inmundo de labios, pues no hablaba lisuras Isaías. No está queriendo decir eso, ¿no? Isaías era como tipo Nicodemo, un hombre de Dios. Pero a Nicodemo, ¿qué le dijo el Señor? ¿No? Nicodemo necesita nacer de nuevo porque no puede ver así la gloria de Dios. Nicodemo estaba perdido, claro. Si no nacen de nuevo, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una confrontación con el pecado y la persona se arrepiente de corazón, sabe su condición, hermano,
en que está y pide el perdón de Dios, ¿no? Se pierde esa persona si no se arrepiente. Amén. Entonces acá vemos pues a Isaías: ay de mí que soy muerto, reconoce su condición de pecador, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿no? Habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Se refiere pues en Isaías, ¿no? Que también tiene labios inmundos debido pues a que ¿quién no habla a veces cosas vanas, hermano? ¿Quién no ha pecado con su lengua, con sus labios? Amén. ¿Quién no ha dicho algo de más, algo que ha ofendido de repente al Señor? Y nadie se está libre, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Si somos salvos es por el amor, la misericordia de Dios, amén, que cumplió su justicia, su santidad en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Él pagó, hermano, el precio para nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. No podemos ser salvos por nuestra propia cuenta. Amén. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo, necesitamos, ¿no?, de que Él entre a nuestras vidas, de aceptarlo como Señor y Salvador. Este hombre entonces tuvo convicción en él de su pecado, de la condición que él tenía, ¿no? Donde fue plenamente pues consciente en ese lugar, en ese momento, donde fue plenamente consciente de la santidad de Dios. Cuando nosotros buscamos de todo corazón al Señor, Dios se va a mostrar. Amén. Y Dios va a hablar a nuestras vidas y se va a mostrar. Se mostró como un Dios santo, santo, santo. Amén. ¿Él es amor? Sí, Él es amor. Pero también, hermanos, es justo y es santo. Amén. Esto hizo ser consciente de su propio pecado, ¿no? La visión que él tuvo, se vio a sí mismo como en un espejo. Amén. Ay de mí que soy muerto, dijo, siendo hombre de labios inmundos, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto a Jehová de los ejércitos. Ay, Dios mío, ¿no? Nos falta reconocer a veces a nosotros que verdaderamente, hermanos, ¿no?, sin Dios somos muertos. Amén. Somos personas muertas. Y la condición de la persona que no tiene a Cristo, ¿qué condición es? Una persona muerta. Amén. Y tenemos que hacerle ver también a esas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Amén. ¿Que Dios los ama? Sí, Dios los ama. Amén. Pero también mostrarle la santidad de Dios, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo. Por eso cuando se predicaba la palabra del Señor, bíblicamente, llama al arrepentimiento, como lo vamos a ver ahora. Amén. Amén. Entonces, si ando en la luz, hermano, voy a ver lo que Isaías vio. 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo ando en la luz, voy a ver lo que Isaías vio, pues entonces. Porque dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor limpió a Isaías. Amén. Dice ahí que vino un serafín y le puso el carbón encendido, tomó del altar el carbón encendido, fue tomado del altar de Dios. El altar nos habla, hermanos, de la muerte de Cristo. Amén. El altar nos habla de la muerte de Cristo y el carbón encendido nos habla de la sangre de Cristo que limpia el pecado. Cuando sus labios son limpiados, su corazón es limpiado, de Isaías. Porque antes de mandarlo a la misión, hermano, Dios no va a usar un envase inmundo, pues. Amén. Dios no va a usar una persona inmunda que no ha sido limpiada. Tú y yo hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces nos manda una misión. ¿Cuál es la misión? De ir y predicar el Evangelio y enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Porque Él nos limpia. Amén. Pero Él quiere que vivamos también una vida de santidad, que esa limpieza que Él ha hecho, ¿no?, se manifieste en una vida de santidad, en una vida justa. Amén. 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 Entonces,
La palabra del Señor dice pues que el altar nos habla de la muerte de Cristo y el carbón encendido nos habla de la sangre de Cristo que limpia el pecado. Cuando sus labios son limpios, su corazón es limpiado. Amén. Dios no va a usar un vaso inmundo, como lo hemos visto antes, lo lleva al arrepentimiento, a la confesión y luego a la purificación. Es lo que hizo con Isaías. Lo llevó primero al arrepentimiento, reconoce su pecado, a la confesión de su pecado y luego a la purificación. Amén. ¿No? Él se arrepiente, confiesa y luego lo purifica el Señor con el carbón encendido. ¿Desde cuándo no se mide a sí mismo con el nivel perfecto de Dios, hermano? ¿Desde cuándo no nos medimos, ¿no?, con esa santidad de Dios, con el nivel perfecto de Dios? Nos falta eso, hermano. Reconoce a tu Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Señor Todopoderoso, en santidad. Reconócelo y mídete con Él. Y te vas a dar cuenta, como Isaías, cuánto necesitas de Dios, cuánto necesitas del Señor, de su misericordia, cuánto necesitamos de su santidad, de su justicia. Amén. Cuánto necesitamos de Él y cuánto necesitan aún los que no lo conocen, hermano. Aún los que no lo conocen, cuánto necesitan. Amén. Entonces, has estado disculpando sus pecados, dice, ¿no? A veces disculpamos nuestros pecados. Disculpamos nuestros pecados. Yo soy así porque esto sucedió así, porque esto pasó así. Yo no fuera así si esto no hubiese ocurrido así, ¿no? Y disculpamos nuestros pecados. Soy pecador porque esto es así, ¿no? Y eso está mal ante los ojos de Dios. Isaías no se puso a disculpar de su pecado. Él dijo, soy hombre muerto, soy hombre de labios impuros, ¿no? Ay de mí, dijo Isaías. Pero muchas veces nosotros no decimos eso porque no tenemos esa visión de Dios, no hemos entrado al templo, hermano. No nos hemos entrado a esa consagración, a esa búsqueda de Dios. Cuando uno busca a Dios, uno tiene esa comunión con Dios, se da cuenta, hermano, que Dios es santo, santo, santo. Amén. Y que debemos honrarlo en santidad, en pureza, limpiarnos. Amén. Entonces, muchas veces esto pasa que estamos disculpando nuestros pecados. Porque no entendemos que Él es santo, hermano, ¿no? Y que no va a pasar por alto. Tus disculpas no van a valer delante del Señor. Otra cosa que se ha estado comparando con otros y se ve mejor que ellos. Eso también pasa, ¿no? Medimos nuestra santidad comparado con otros, ¿no? Y si otro no es santo, yo tampoco no soy santo. A veces cuando actúan los cristianos en la carne, hermano, hacen tonterías, ¿no? Llegan a unas conclusiones tontas y absurdas. Amén. Se ha estado a veces comparando con otros, se ve mejor que ellos. Ya estoy bien, dice, delante del Señor. No, tú tienes que medir tu santidad. ¿Cómo estás viviendo tu santidad con la santidad de Dios? Amén. Estás midiendo la santidad con la santidad de otro hermano. Y eso no está de acuerdo. Isaías midió esa santidad, ¿no? Por eso que dice, ay de mí, estoy muerto, soy muerto. Soy hombre de labios inmundos, que vive en un pueblo de labios inmundos. Pero a veces nos falta eso. Reconocer quién es nuestro Dios, hermano, verdaderamente. No nos vemos como nosotros verdaderamente somos, ¿no? Tal como somos, no nos vemos. Debemos entonces, hermano, medirnos, ¿no?, con esa santidad. Efesios 4:13 va a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con quién está poniendo ese patrón? Con Cristo. Amén. Tú mira a Jesucristo y a ese nivel, ¿no?, estás llamado a llegar. Amén. A esforzarte y a caminar para estar en ese nivel de Jesucristo, a la plenitud de Cristo. Amén. No con el hermano, compararte con el hermano, ¿no?, o con tu líder, con el pastor. A veces los pastores o los líderes pueden fallarte, hermano. Pero eso que no malogre tu santidad, pues. Amén. Tu vida justa. Como el pastor hizo eso, yo también hago eso. No está mal. O como mi líder hizo eso, yo también hago eso. No está mal. Amén. Eso no es correcto. Amén. En los ojos de Dios no vas a encontrar excusa. Necesitamos confesar nuestros pecados y buscar el perdón de Dios.
como lo hizo Isaías. 1 Juan 1:9 es conocido, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tenemos que hacer eso, ¿no? Confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos, hermano. Él nos va a perdonar y limpiarnos de toda maldad. Amén. A través de la sangre de Cristo somos perdonados. A través de la obra de Jesús somos justificados. Amén. Y somos llamados a caminar en justicia y en santidad. Amén. Debemos también, el tercer punto, debemos ver el mundo como Dios lo ve. Como lo ve el Señor. Verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, ¿no? Dice Isaías. Amén. Ya Dios se mostró su santidad, mostró su justicia, ¿no? Y ahora muestra su amor, su preocupación por el ser humano, su preocupación por su pueblo. Amén. Él hermano, lo confronta a Isaías, lo purifica a Isaías, le pone el carbón encendido en su boca, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que lleve su mensaje, ¿no? Y lleve ese mensaje correcto a la nación de Israel y a los otros pueblos de la tierra, a las otras naciones. Lleve el mensaje correcto, hermano. Amén. Pero antes de eso, ¿qué hizo? Lo purificó. ¿Y por qué lo hizo? Porque ama al mundo, no quiere que se pierda. Amén. Ezequiel 33:11 dice bien claro: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Entonces, la condición de un mundo perdido fue la razón del llamamiento de Dios. La razón del llamamiento que Dios nos hace, hermano, es por la condición de un mundo perdido. Él no quiere que el mundo se pierda. Amén. Porque Juan 3:16 que dice que Él ama al mundo. Amén. Solo que a veces llevamos el mensaje incorrecto o el mensaje incompleto, hermano. Y no mostramos al mundo, hermano, que Dios quiere una vida también de santidad y de justicia. Y olvidamos eso al momento de predicar la palabra del Señor. Para eso el hombre debe arrepentirse. Amén. Las 5 palabras que cambiaron la vida de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Cambió su vida, hermano. La respuesta de Isaías le lanzó a una gran aventura. Amén. A partir de ahí, Isaías no profetizó. Isaías no operó en la voluntad de Dios. Dedicó el resto de su vida a hablar a las personas acerca de Dios, Isaías. Y no le importaba, hermano, ¿no?, que no le hicieran caso, porque no se encuentra como Jeremías, ¿no?, una conversión del pueblo de Israel. Encima, ¿no?, fue, como digo, asesinado, muerto aserrado, como menciona en Hebreos 11. Dedicó el resto de su vida a hablar a las personas acerca de Dios. Tremendo cambio en su vida. Amén. Tremendo cambio. Hermano, Dios se va a mostrar a tu vida. Y Dios, yo creo que te está hablando en esta mañana, hermano, que hay un cambio en tu vida. Amén. Que Él quiere que se cumpla el propósito que Dios te ha encomendado en esta tierra. Y uno de los propósitos, hermanos, es la gran comisión. Ir, predicar el evangelio, enseñar, bautizar. Amén. Entonces, Dios te ha llamado. Cada uno de Dios nos ha equipado con dones y talentos. Amén. Para hacer su obra. Amén. La respuesta de Isaías le lanzó una gran aventura. Dedicó el resto de su vida pues a hablar a las personas acerca de Dios. Entendió, hermano. Entendió Isaías. Hechos 24, del 24 al 25, miren. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea, al hablar Pablo, ¿no?, él quería oír sobre la fe de Jesucristo, pero al disertar Pablo, o sea, al predicar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Muchas veces así nos vamos a encontrar con personas que no le va a gustar eso, por hermano, ¿no? Acá no dice que le habló del amor. Le habló de qué cosa.
de la justicia, dominio propio y del juicio venidero, hermano, para que se arrepintiera pues acá a Félix y Drusila, su mujer. Pero ¿qué le dijeron? No. En otra oportunidad van a encontrar que también por poco me persuade Pablo, pero no daban su brazo a torcer. ¿Que vamos a encontrar gente así? Amén. Amén. Vamos a encontrar gente así. Y a veces, hermano, no, cuando no se entiende, se predica y a veces, como dicen, no, las iglesias están llenas, pero pura espuma. A veces, no, porque no se predica la verdadera palabra del Señor. A veces la gente pues no quiere aceptar a Jesucristo porque esto incluye, hermano, el arrepentimiento, ¿no? Habla de la justicia, el juicio venidero. Se le muestra para que haya un arrepentimiento en la vida de las personas. Pídale a Dios que le dé la gracia de ver la situación perdida de las personas como Él la ve. Y prediquemos la palabra de Dios tal como Él lo muestra en su palabra. Amén. Tenemos que predicar la palabra de Dios como tal lo muestra en la palabra, ¿no? No como tal lo muestra un predicador que vistes en YouTube, sino como manda la palabra. A veces, hermano, ¿no? Parece que la Biblia fueran, pues, ¿no? Los videos o las prédicas de los pastores que a veces lo ve usted en YouTube o en un canal. Usted aférrese a la Biblia. Por eso que siempre, tanto el pastor Erasmo como el anciano Henry Melgar, mi persona, digo, lean la Biblia, hermano, lean la Biblia. Amén. Leamos la Biblia, escudriñemos las Escrituras. Amén. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús, miren Jesús, desde entonces, en Mateo 4, usted sabe la tentación se da de Jesucristo, ¿no? Él sale victorioso frente a las tentaciones de Satanás, no sale en victoria y comienza pues a orar. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a ¿qué cosa? A predicar y a decir ¿qué cosa? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la palabra, ¿no? que Dios usa? Que Jesucristo usa para que la gente se vuelva al Señor, es arrepentidos, hermano. Arrepiéntete. Amén. La palabra arrepiéntete. Hechos 2:38, ahora lo vemos a Pedro. Ya lo vimos a Pablo también, cómo predicaba, ¿no? Sobre la fe en Jesucristo. Le predicaba pues justicia, ¿no? Dominio propio y el juicio venidero. A Jesucristo lo vemos predicando ¿qué cosa? Diciendo ¿qué cosa? Arrepentidos. Y a Pedro, ¿no? Después del Pentecostés, después de que el Espíritu Santo llena el lugar, ellos son bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si tú ves el mensaje, hermano, de Pedro en el capítulo 2, que da la gente que estaba ahí, ¿no? Donde se convirtieron 3,000 personas, hermano. Se añadieron a la iglesia 3,000 personas en esa prédica. No ves que utiliza la palabra amor. Te invito a que tú lo hagas. En el capítulo 2 de Hechos. Les habla crudamente, fuerte. Y la gente se convierte. 3,000 personas. Amén. Nosotros le damos mucha énfasis al amor. Y por eso que a veces uno no pesca pescado, sino, pero lo que pesca es que es muy, ¿no? Camarón, cangrejo, pero no hay pescado, ¿no? Acá esto dice 3,000 se añadieron a la iglesia. Inútil, eso yo le invito a que usted lea la prédica de Pedro en esa oportunidad. Después cuando va al templo de la Hermosa a orar, ¿no? Y sana a un cojo y ahí lanza otra prédica. Y se convierte en 5,000 personas. Y una de las cosas que dice ahí en Hechos 3:19, se lo ves en capítulo 3 de Hechos, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. No vas a encontrar también en el mensaje que hace en el capítulo 3, no vas a encontrar, hermano, la palabra amor. Dios los ama. No vas a encontrar eso. Ni en la prédica de Pedro, ni en la prédica de Pablo, ni en la prédica de Jesús. Arrepentidos. Amén. Ni en la prédica de Isaías, si lo quiere llevar al Antiguo Testamento, ni en los profetas. Siempre han llamado a vivir una vida santa, una vida justa, una vida recta. El pastor Erasmo está dando las enseñanzas de 1 y 2 de Pedro. Y ahí habla claros también sobre la santidad. Sé santos porque yo soy santo. Amén.
Entonces Dios nos llama a una vida santa y debemos conocer ese nivel del Señor, esa área del Señor, esa virtud del Señor de ser santos, hermano, de andar en santidad. Amén. Debemos nosotros andar en esa santidad. Dios quiere que andemos en santidad y en justicia. Y cuando prediquemos, hermano, prediquemos también el arrepentimiento. Dios los ama, está bien, pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados, porque caerá juicio sobre tu vida. Amén. De esa manera tenemos que hacerle ver al pecador. ¿Por qué? Porque lo amamos, ¿no? No porque nos gozamos de su desgracia, no porque nos creamos más que ellos, sino porque Dios lo manda así. Amén. Que el mensaje sea un mensaje claro de arrepentimiento, un mensaje dando a conocer que nuestro Dios es santo, Dios justo, y Él va a hacer juicio. Amén. Él va a hacer juicio. Ahora, como conclusión, hermano, ¿cuál es tu respuesta al llamamiento retador de Dios? ¿Cuál es tu respuesta al llamamiento retador de Dios? ¿Te vas a entregar por completo todas las áreas de tu vida? ¿Lo vas a hacer? Solamente tú lo decides. Dios te dio el libre albedrío. Hasta a los ángeles les dio el libre albedrío. Tú tienes el libre albedrío de escoger. Dios te dice en esta mañana: dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Completamente. La respuesta de 5 palabras de Isaías le dio propósito a su vida. ¿No? Esas 5 palabras, ¿no? Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿No? Heme aquí, envíame a mí. Estas 5 palabras le dio propósito a su vida. Isaías se comprometió con Dios y la vida nunca más fue aburrida para él, hermano. ¿Usted ha escuchado pues que Pablo estaba aburrido de la vida cristiana? Pedro se aburrió de vivir una vida cristiana. ¿Ha escuchado en mi boca que yo me aburro de la vida cristiana? Cuando andamos en la voluntad de Dios, cuando lo buscamos a Él, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando oramos, tenemos comunión con Él, la vida no es aburrida y Dios nos muestra su voluntad. Y en esa voluntad, cuando andamos, hay gozo. Hay gozo, hermano. Jesucristo nunca fue aburrido y andaba en santidad. Amén. Era un hombre justo y santo, recto. Cumplió toda la ley. No hubo pecado en él. Amén. Pablo nunca se aburrió del Evangelio. Pedro tampoco. Amén. Ni todos los apóstoles. Amén. Porque cuando tú caminas y le dices al Señor: heme aquí, envíame a mí a hacer tu voluntad. Amén. Ese cambio, ya no hay aburrimiento, ¿no? Ya no hay aburrimiento. Ya vas a encontrar un sentido a tu vida y vas a encontrar el sentido correcto a tu vida, el propósito correcto a tu vida de lo que Dios quiere a ti, en tu vida, en ti. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Oh Señor, bendito Padre celestial, que esta palabra tuya, Señor, cause un efecto transformador en la vida de cada hijo tuyo, cada hija tuya. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, oh Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y ahora vamos a pasar en el siguiente audio, la Santa Cena. Amén. Bendiciones.